Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeres, hermanos, amigos, amigas. Siglo XXI Repensando Bolivia, como ustedes ya saben, es una plataforma ciudadana inclusiva de enlace entre los movimientos sociales, organizaciones sociales y la comunidad de redes digitales internacionales y locales. ¿Cómo estás, amigo? No me por favor, Melvi, si puedes cerrar tu micrófono. Melvi, por favor, tu micrófono, gracias. Bueno, entonces, perdón. Por favor, cierre el micrófono, muchas gracias. En eso estoy. Ok. Cuyos objetivos decía la plataforma Siglo XX. Roxana, tu micrófono. Tu micrófono. Ok, sí, se me volvió, no, estaba abierto, alguien lo ha cerrado. Ok, vuelvo a empezar, perdonen, entonces. Digo, Siglo XXI, Repensando Bolivia es una plataforma ciudadana inclusiva de enlace entre los movimientos sociales, organizaciones sociales y la comunidad de redes digitales internacionales y locales, cuyos objetivos, obviamente no los diré todos, pero acá los principales, son sobre todo la defensa de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la recuperación de la democracia, el Estado de Derecho, la instauración de un gobierno representativo de lo nacional popular expresado en lo originario indígena campesino, las comunidades interculturales y afrobolivianas. Estamos también, es una plataforma que se posiciona en defensa de las elecciones libres, las que tuvimos bajo vota militar, si quieren, en este periodo, pacíficas, transparentes, defensa de los derechos humanos, lucha contra el racismo y todo tipo de discriminación, lucha contra el patriarcado y sus diversas expresiones, lucha contra la corrupción y sobre todo generar espacios de información y de intercambio, de debate que nos permita pensar y repensar Bolivia. Entonces, esta tarde tenemos en nuestra plataforma, vamos a recibir a Andrea Morales, joven militante que creció en el proceso de cambio y se integró a la generación Evo desde 2014, estudiante en la carrera de biología en la Universidad de San Andrés y también es música. Andrea Morales es activista y militante digital. Es activista por los derechos de la madre tierra y de los animales desde los 16 años. Fue miembro de Resistencia Animal en los últimos años de la secundaria. Inició el activismo político como militante del Movimiento al Socialismo desde 2014. Fue también conductora y productora del programa de radio Sangre Combativa del 2016 a 2019 y conductora del programa televisivo del mismo nombre en 2019. Columnista de opinión en revistas digitales, es representante de Bolivia de la International Union of Socialist Youth, miembro del Foro Nacional de Jóvenes de la FES desde 2017 y con una publicación escrita titulada Democracia Intercultural, representada en 2019 en Bolivia. Me imagino que antes del golpe ya tendrás tiempo para contarnos, Andrea. Andrea, bienvenida a Siglo XXI Repensando Bolivia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Queremos conversar contigo y reflexionar sobre la juventud, la militancia después del golpe de Estado. Y también de manera más amplia, reflexionar sobre la formación política de los jóvenes antes y durante el golpe de Estado. Andrea, entonces te doy la palabra y empezaré preguntándote, ¿cómo llegaste a militar al MAS en particular? ¿Y cuáles fueron los motivos que te llevaron a integrar la generación Evo? Adelante, Andrea. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Primero, aclarar que no soy miembro de Generación Evo. Lo fui en algún punto de mi vida, pero en este momento no lo soy. Y es necesario aclarar, por si acaso. Y nada, gracias por el espacio. Para mí es un honor estar acá. Quisiera
Bueno, respondiendo a tu pregunta y empezando un poco sobre más mi experiencia personal, yo llegué a militar en el movimiento al socialismo a partir del 2014 porque estuve en el equipo de campaña de la diputada, bueno, ahora exdiputada Sonia Brito. Y bueno, a partir de ahí comencé ya una militancia política. Llegué ahí buscando espacios, que se abran espacios para jóvenes músicos. Y bueno, a partir de este espacio que nos brindó Sonia Brito, pudimos hacer algunas actividades culturales en su campaña. Y primero yo era solamente activista por los derechos de la madre tierra y de los animales. Pero fue en ese punto que como que empecé un activismo político de manera más integral, entendiendo que se tienen que defender todos los derechos, no solamente de los animales y la madre tierra, si bien para mí es fundamental la madre tierra, lo decía también Evo Morales en la ONU en algún momento, que fue algo histórico, cuando dijo que puede haber madre tierra sin seres humanos, pero no pueden haber humanos sin madre tierra. Por lo tanto, es como que en el orden de prioridades, la madre tierra siempre debe estar antes, ¿no? Y esto va en contra de todo este modelo capitalismo extractivista en el que vivimos ahora. Bueno, fue así que llegué al movimiento al socialismo. Fui parte de una organización juvenil y viví de cerca esta última gestión del expresidente Evo Morales hasta el golpe de Estado. Desde la juventud encuentro algunas cosas que tienen que mejorar, pero que quizás no podíamos prever, como el hecho de quizás no existe la conciencia política que existía en los años 80, en los 90, debido a que nosotros ya nacimos en democracia y nacimos en mejores condiciones que las que tuvieron nuestros padres y madres. Por lo tanto, tenemos mayores oportunidades. Y eso es algo que veo en mi generación y generaciones más jóvenes que la mía, que tienen la oportunidad de estudiar una carrera, de mejorar sus oportunidades, y eso es gracias a que sus padres tienen una estabilidad económica, o sus tutores tienen una estabilidad económica y les pueden ofrecer, brindar un soporte como para que puedan acceder a estudios superiores sin tener que trabajar todo el tiempo, algo que antes no pasaba. En muchos casos existen muchas familias de clase media, media baja, en las que recién esta generación es la primera generación que tiene, digamos, un título de licenciatura o incluso un bachillerato. Y creo que se ha descuidado mucho la memoria histórica en los jóvenes. Y creo que eso es algo que se tiene que trabajar ahora en esta nueva gestión y en este nuevo capítulo de la historia. Y bueno, es la perspectiva que tengo ahorita de los jóvenes. Creo que con este golpe de Estado se han reafirmado muchas convicciones en muchos y se ha entendido la importancia de tener una formación política sólida como para poder defender con argumentos cuando se viven tiempos de represión como los que se han vivido este último año. Creo que durante la gestión de Evo y Álvaro se dio muchos beneficios a los jóvenes, sin embargo, nosotros no los aprovechamos de la mejor manera. Y bueno, creo que ahora tenemos la oportunidad de que todas esas oportunidades vuelvan a existir para los jóvenes, pero creo que ahora va a depender de nosotros pedirlas y también hacer que puedan llegar a todos y a todas. Algo que a mí me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención, que no existe en otros países, es que Álvaro siempre hacía ciclos de conversatorios con diferentes intelectuales de todo el mundo y nos daba a nosotros el acceso como para poder charlar con ellos. No era algo a lo que le cerraba las puertas a nadie, cualquiera podía acceder, tenían conversatorios en el Banco Central de Bolivia, hacían desayunos o almuerzos con ellos para que podamos charlar. Sin embargo, no siempre todos lo aprovechaban. Creo que ahora podemos recuperar todo eso que se perdió este año
y aprovecharlo en serio desde la juventud para poder formar jóvenes que, bueno, son el futuro del mañana. Suena muy trillada esa frase, pero creo que es muy cierta y que lo hemos comprobado en este último año. Tu micrófono. Vos mencionaste hace un momento que hubieron, si bien hubieron una especie, ustedes vivieron un periodo de bonanza, un periodo de estabilidad, tanto económica como de acceso también a la educación que permitió la promoción social de ciertos sectores y sobre todo de los jóvenes. Entonces, y vos dices que también hay algunas falencias en esto, que no les permitió elaborar una memoria histórica. ¿Cómo tendríamos que revertir ese periodo? ¿Cómo podríamos revertir esa especie de falta o de vacío que hay sobre la memoria histórica para poder fomentar el pensamiento político más concreto y que también les permita defender en el espacio público un discurso más elaborado, tal vez más ideológico también, pero tal vez más racional también? No sé si es mi internet o es el tuyo. Aló. Andrea, adelante. Colegiales puedan tener acceso. Sí. Dale. Perdón, es que no me distrae. No, decía que hay algunas obstaculizaciones legales, por así decirlo, ya que en el Código Niño-Niña Adolescente especifica que a un menor de 18 años no se lo puede someter supuestamente a una politización. Es decir, no puede ser politizado, pero me parece que está mal entendido el concepto, porque una cosa es ser político partidario y otra cosa es tener memoria histórica y tener conciencia de lo que ocurre en el país. Entonces, me parece que ha sido mal entendido y no se podía, desde una organización juvenil, no se podía llegar a colegios, por ejemplo, para hablar con los jóvenes, con los adolescentes, preadolescentes. Uno no puede hacer eso porque es un delito en este momento en Bolivia debido al Código Niño-Niña Adolescente. Quizás sí se puede hacer algo como llamativo hacia los jóvenes para que ellos vayan a un espacio de debate, pero es difícil que un adolescente quiera dedicarle algo de su tiempo libre a reforzar la memoria histórica. Es difícil lograr que eso sea atractivo para un adolescente, que generalmente tiene muchas otras cosas en la cabeza y no le interesa tanto este punto, no lo suficiente como para perder de su tiempo libre, ¿no? En estos temas. Algo que he visto que en Argentina se hace y que me parece muy importante o interesante es el Día de la Memoria, que es el 24 de marzo. Todo el 24 de marzo en los colegios se dedican a hablar de las dictaduras, de los golpes de Estado, de los desaparecidos, de por qué desaparecieron, en qué circunstancias. Y de alguna forma, desde muy chiquitos ya saben qué fue lo que pasó en Argentina. Los argentinos y las argentinas pueden decir en qué fecha exactamente fue el último golpe de Estado en su país. Nosotros en Bolivia no sabemos. Bueno, ahora sabemos, fue el 10 de noviembre del 2019, pero hasta el año pasado no había jóvenes que sepan la fecha exacta del último golpe de Estado. Es más, no había jóvenes que sepan quién era García Mesa o quién era Hugo Banzer Suárez incluso. O sea, lo reconocen como un expresidente quizás. Es más, recuerdo que haciendo sondeos de opinión para el programa Sangre Combativa, hablábamos con jóvenes que no sabían que Carlos Mesa ya fue presidente en el pasado. A ese nivel hemos llegado con la juventud. Entonces, una cosa es no someter a los jóvenes a una propaganda político-partidaria y otra cosa es reforzar la memoria histórica y también el sentido del pensamiento crítico de los jóvenes, para que empiecen a cuestionar ciertas cosas, porque tenemos que ser conscientes también que desde los medios de comunicación y todo lo que consumen en redes sociales, en el cine y en las cosas que están de moda, están también expuestos a una politización. Pero es como una manipulación mediática que se les hace, que ha generado también que muchos jóvenes que ni siquiera votaban
salgan el año pasado a las calles arriesgándose a ser gasificados, defendiendo sus votos que no emitieron, porque no votaron. O incluso gente, recuerdo que había gente que votó por Evo Morales, pero luego creyó que hubo fraude y salió a protestar, porque creyó que había fraude. Entonces, existe una manipulación. Y si bien Evo no quería someter a la juventud a una manipulación político-partidaria, y por eso se permitió que en el Código Niño y Adolescente se establezca esto, creo que hay una diferencia, ¿no?, entre la política partidaria y la reflexión, el fortalecer, el fomentar el pensamiento crítico y en poder cuestionarnos ciertas cosas. Vos hablas de esta memoria histórica y la planteas en realidad por fuera de la institución de educación. ¿Vos no crees que sería fundamental que esta memoria histórica sea enseñada, o sea, contar la historia, que no sea una historia oficial, como decían también una historia oficial, una historia de héroes, una historia sesgada de grupos en particular? ¿No sería necesario que la institución educativa transmita esos saberes para poder fomentar un pensamiento colectivo y una memoria colectiva? Personalmente creo que es la única forma de lograr llegar a los jóvenes y a los niños y a los adolescentes. Precisamente por esto, de que por fuera de la institución educativa no van a dedicarle su tiempo a esto. En cambio, si es parte de la currícula educativa, lo van a tener que hacer, lo van a tener que absorber. Y se llevan materias de historia en el colegio, pero en esas materias no se aprende casi nada. Yo llevé historia en el colegio y realmente no llevábamos más que aprender cuándo fue la Guerra del Mar, cuándo fue la Guerra del Chaco. Nunca se explica el por qué fueron estas guerras. Básicamente nos enemistan con Chile, como decirnos Chile nos robó el mar en tal año y listo, pero no se hace como un análisis de lo que realmente pasó, no se habla de que hubieron intereses geopolíticos, no se habla de quiénes fueron los que estuvieron detrás de esas guerras, de quiénes fueron los más beneficiados, porque ni siquiera fue Chile realmente el más beneficiado con la Guerra del Mar. Pero no se fomenta eso. Yo creo que parte desde los libros que se leen en colegio, ¿no? En colegio, la mayoría de los colegios en historia llevan el libro de historia de Carlos Mesa, que es más o menos un compilado de todas las historias ya escritas que no son nada críticas, son más bien como un panfleto que explica un poco fechas y ya está. Para mí que desde ahí se debería replantear, no hay muchos libros de historia de Bolivia que muestren las dos caras de la moneda, las dos versiones, la de los colonizadores y la de los colonizados. Hay un libro que es el de Rafael Puente, que tiene 2 tomos, que es Recuperando la Memoria, que para mí, en mi opinión personal, es el único que realmente cuenta la historia desde la perspectiva de los colonizados, de quienes habitábamos estas tierras desde mucho antes de la colonización o del descubrimiento de América, como le dicen. Y ahí sí se explican los intereses que hubieron detrás de la Guerra del Chaco, los intereses que hubieron detrás de la Guerra del Mar, incluso explica por qué desde que se fundó Bolivia estaba destinada a perder el litoral, porque había sido mal distribuida, ¿no? Que en realidad hubiera sido mejor que Arica sea parte de Bolivia. Creo que todas esas cosas deberían ser parte de la currícula en la materia de historia que se lleva en colegio. Pero me imagino que es algo que se tiene que replantear. Tuvieron 14 años de gobierno los del movimiento al socialismo. Entonces, ¿qué pasó con la cuestión? Por ejemplo, la ley Cignani, que de alguna manera era una propuesta para integrar la plurinacionalidad y pluriculturalidad, pero al mismo tiempo debería haber tenido como cometido, ¿no?, preparar seres, individuos autónomos, capaces de defender el bien común. ¿Qué ha pasado? Ha sido la primera vez en la historia de Bolivia que existe un gobierno popular, un gobierno que realmente gobierne pensando en el pueblo y no en intereses personales. Entonces sí, han habido muchos errores, también muchos aciertos. Creo que se le entregó a Evo Morales un país en ruinas y él pudo
sacarlo a flote. Se trabajó mucho en la estabilidad económica, en el crecimiento económico de la región, en la redistribución de recursos para construcción de obras, pero claro, se descuidaron otros puntos que también eran importantes y que quizás en 14 años se deberían haber consolidado. Y yo creo que ahora esta nueva oportunidad que tiene el movimiento al socialismo para gobernar, repensando todos los errores que se cometieron y arreglando las cosas que dejaron inconclusas, se va a poder trabajar en todos estos puntos que quedaron a medias, que no es solamente el tema de educación, el tema de salud también. Y son muchos, ¿no? O sea, podríamos enumerar todas las cosas que quedaron a medias que yo creo que en esta oportunidad tienen que ser la prioridad. El tema de medio ambiente también está muy descuidado. Y son temas que se tienen que trabajar ahora más que antes porque estamos ante una inminente catástrofe ambiental. Entonces, yo creo que en esta oportunidad sí se va a tener que trabajar. Y sí, hubieron muchas cosas que se descuidaron. La Avelino Cignani empezó bien, empezó como una buena propuesta, pero me parece que hacia el final no lograron implementarla de la mejor manera. Entonces terminó siendo como un cambio muy superficial en el modelo educativo, pero no hubo un cambio estructural, que es lo que debería haber habido. Creo entender de manera, o sea, que en tu pensamiento en filigrana está la importancia de la formación política a través de una búsqueda de la memoria colectiva, de la memoria histórica que vos dices. ¿Cómo plantearías vos desde tu posición de joven, o cómo instrumentarías, o cómo propondrías vos a partir de tu posición de joven esta instrumentación o una política que genere memoria colectiva, memoria política, memoria histórica? Primero, creo que desde la militancia de los que somos militantes del movimiento al socialismo y especialmente desde la juventud, lo primero que se tiene que hacer es una recopilación de todo lo que no se sabe de este último año, partiendo de este último año, que es lo de más fácil acceso quizás, y lo que está más sensible a olvidarse si no se recopila ya. Entonces, a partir de esa recopilación, se podría plantear algo como lo que se hace en Argentina, un día de la memoria, o un día, no sé, un día de la victoria, un día en el que se recuerde todo lo que pasó este año y a partir de eso también hablar de todo lo que pasó antes. Porque muy poca gente de mi generación o de generaciones menores sabe en qué consistió la guerra del gas o saben que murió gente. No saben cuánto costó que tengan gas domiciliario, por ejemplo, que ahora ya lo naturalizaron como un privilegio, o sea, es un privilegio, lo naturalizaron como un derecho, pero en realidad es un privilegio que costó mucho y que no se entiende. Recuerdo que el año pasado, cuando estábamos iniciando la gestión, ya empezaba la campaña, se hizo un ejercicio con los jóvenes igual en las calles, preguntándoles si se acordaban de la guerra del gas o qué estaban haciendo en ese momento. Muchos de los jóvenes decían que no se acordaban porque eran muy chiquitos, pero tenían así como vagos recuerdos de que sus papás les decían que no se acerquen a las ventanas porque habían balas perdidas. O que no podían salir a la calle a jugar, o que se quedaban solos, encerrados, porque sus papás tenían que salir a hacer algo, pero que había como un ambiente de miedo. O yo misma recuerdo que había vigilias en las esquinas de los vecinos con llantas y hacían como fogatas toda la noche y que todos salíamos a ver qué estaba pasando, pero que a los niños nos resguardaban. Y esas cosas no pasaron en los 14 años de la gestión de Evo Morales, porque había estabilidad política y había estabilidad social. Y se trabajó también en la estabilidad económica. Entonces, al tener tanto tiempo de estabilidad, como que se olvidan estos episodios negros. Quizás quienes lo vivieron en carne propia, que tenían ya más conciencia en ese momento, lo pueden recordar mejor ahora. Pero incluso esas personas han olvidado lo que significa
vivir en un gobierno neoliberal o peor aún en un gobierno dictatorial. Y ahora, a pesar de estas constataciones que estamos viendo, las que vos estás subrayando, vemos al mismo tiempo que a pesar de todas esas falencias, los jóvenes se han reorganizado y han tratado de dar soluciones en este periodo de 12 meses de dictadura. Entonces, me gustaría hablar con vos y que me cuentes, que nos cuentes acá a los que te estamos escuchando, cómo se reorganizaron a pesar de todo, cómo lograron en este golpe de Estado tratar de contrarrestar este cerco mediático, cómo lo hicieron, cuáles fueron las instancias en las que ustedes han discutido, cómo vos particularmente has trabajado en esto, conociendo redes, tu experiencia en comunicación y demás. Adelante. Bueno, hemos cambiado de tiempos y también de formas. Quizás en los 80 se tomaban las calles y se retomaban las calles. Y el año pasado se ha visto que todas estas estrategias que eran propias de la izquierda en algún momento se las apropiaron la gente de la derecha, se las apropió y es increíble cómo salían, tomaban las calles, pero sin un motivo, sin una causa real. Y por otro lado se ha revalorizado la importancia de las redes sociales, que quizás nosotros ya las conocemos bastante bien, como porque las manejamos desde hace muchos años, los jóvenes, y hay jóvenes que ya nacieron en ese mundo de redes sociales, que las manejan aún mejor que los de mi generación. Pero al vernos impedidos de salir a las calles, una vez más, que sí lo hicieron muchos compañeros y pusieron en el pecho a las balas, vimos una forma de poder ayudar a contrarrestar y romper este cerco mediático a través de las redes sociales. Y yo creo que a eso también se debe la victoria del movimiento al socialismo, porque recordemos que en Argentina, cuando Perón salió de una forma similar, con un golpe de Estado cívico, policial, militar, costó mucho que la gente entienda lo que había pasado, porque hubo mucha gente que, igual que en Bolivia, creyó que era una rebelión popular, que en realidad era que habían sacado un tirano, un dictador, etc. Y era más difícil romper el cerco mediático porque los medios de comunicación tenían la hegemonía o sea, ese gran poder de insertar sentidos comunes en la gente. Y a partir de las redes sociales, ahora es más fácil poder romper ese cerco mediático cuando se trabaja de manera organizada. Algo que a mí me gusta mucho de esta experiencia, lo que rescato de esta experiencia, es que los jóvenes que manejamos redes logramos articularnos en un primer momento sin conocernos y sin hablar y sin interactuar entre nosotros. Uno tenía una noticia y la lanzaba y el resto la replicaba, pero sin conocernos. Es como, por ejemplo, el Piojo Cabrón sacaba algo y el resto la veía y como que inmediatamente igual la replicábamos. O la Suchel sacaba algo y lo mismo, ¿no? Porque en un primer momento el único medio alternativo que quedó y que, por lo menos en la clase media de la ciudad de La Paz, que quedó y que siguió ahí como generando material fue la resistencia, y por eso es el único medio alternativo de la ciudad de La Paz al que le sacaron órdenes de aprehensión a todos los miembros. Porque ellos salieron y siguieron, y como que ya se tenían identificados quiénes eran. Entonces salieron un montón de páginas alternativas con nombres o con seudónimos que no tenían un nombre propio de una persona, pero que iban replicando, ¿no? Todo lo que salía. Iban replicando los videos de la represión, de las masacres, las denuncias de corrupción que tenía Yanine Áñez y toda su gente, ¿no? Toda la gente que entró, todas las cosas que estaban haciendo y que realmente estaban perjudicando mucho al pueblo boliviano. Entonces, para mí es importante este ecosistema de redes sociales que se logró estructurar en un primer momento de manera muy precaria, porque se trabajaba con lo que había y ya en un momento como que se identificaron quiénes eran los que manejaban cada página y como que ya hubo una organización mejor
más estructurada, pero en un primer momento, que fue cuando se rompió inicialmente este cerco mediático, fue a partir de esta interacción que había sin conocernos y sin saber quién era quién o quién manejaba qué página, pero se podía replicar. Y digamos que alguien lanzaba una nota y otras personas hacían memes respecto a la nota. Y otra cosa interesante es esta nueva forma de comunicación que existe a partir de los memes, que más allá de ser simplemente algo cómico, pueden llegar a ser una forma de transmitir ideas y que también ayudan a que el receptor las asimile mucho más rápido. Es como un nuevo lenguaje de comunicación. Y todo esto se pudo lograr en este momento tan oscuro. Para mí es como algo que tenemos que rescatar. Yo creo que se va a quedar esta estructura de manejo de la comunicación en redes sociales que no pudo estructurarse en el pasado porque estaba muy institucionalizado el manejo de redes sociales del movimiento al socialismo, ¿no? Se manejaba generalmente a partir de la Dirección de Redes Sociales del Ministerio de Comunicación, no existían tanto estas redes alternas, no había un trabajo sincronizado porque también había estas rencillas entre organizaciones. Entonces era como la organización X no le gusta a la organización Y porque no quiere que la organización Y sobresalga más que la organización X. Entonces, si la organización Y saca algo, la X no la va a sacar o no lo va a replicar, no va a hacer eco de lo que dijo esa persona, etc. Pero en este momento en el que todos teníamos que unirnos, porque lo que había que hacer era romper el cerco y que la gente vea lo que realmente estaba pasando, realmente funcionó y se pudo estructurar de una mejor manera. Creo que eso es algo importante. Y bueno, ya después de un par de meses de este trabajo, muchos medios de comunicación, no muchos, unos cuantos medios de comunicación, empezaron a hacer eco también de estas denuncias. Y ahí veíamos a Junior de Llegavisión, que todo el tiempo estaba sacando las cosas que salían, pero muchas de las denuncias que él hizo, que él visibilizó, en realidad se habían hecho a partir de páginas alternativas de ex militantes del movimiento al socialismo, militantes del movimiento al socialismo, o de gente que durante el golpe de Estado decidió ser afín al movimiento al socialismo porque se dio cuenta de lo que podía pasar si otra vez la derecha gobernaba. Ahora, hay una dificultad al mismo tiempo que los medios alternativos de comunicación, yo le llamo un poco más alternativos, o los digitales también, o en este medio cibernético, que es muy vasto, corremos el peligro de no verificar las informaciones. Y muchas veces había muchas informaciones que eran difíciles de verificar en este contexto. ¿Cómo han trabajado este contexto? Por ejemplo, nosotros replicábamos algunas informaciones, pero muchas las tuvimos que bajar cuando verificábamos porque eran fakes, eran falsas. Entonces, ¿cómo tendríamos que trabajar de esa manera, de manera coordinada, haciendo como un trabajo de denuncia, un trabajo periodístico de información, pero que sea fidedigno en el sentido de verificación del proceso de producción de la información y de difusión de la información? ¿Cómo crees tú que podríamos hacer ese trabajo a partir de esta experiencia que ustedes tuvieron que improvisar con los medios tan precarios que tuvieron? Bueno, llegamos a una dinámica en algún punto y sí entendimos que había mucha circulación de noticias falsas de un lado y del otro, y especialmente noticias falsas que de alguna forma perjudicaban la imagen del movimiento al socialismo y también de muchas personas que estaban sufriendo sin ser necesariamente del movimiento al socialismo. Entonces, la primera tarea que nos pusimos todos sin coordinar, igual de estas cosas que todos entendimos sin necesidad de hablar entre nosotros en un primer momento, y era como verificar y recontra verificar algo antes de publicarlo para que una página sea confiable. Entonces ya se sabía qué páginas sacaban información confiable, qué páginas sacaban cosas que sí, cosas que no. Creo que la que se ha consolidado como una página que tenía realmente información de primera mano y confiable es el Piojo Cabrón. Y a partir de esa como que se fueron replicando más. Algo que personalmente yo hacía antes de publicar algo era verificar, comprobar, por ejemplo, algo de alguna contratación o alguna cosa así irregular,
se podía verificar a través del SICOES o se podían verificar algunas cosas a través de la página de la Contraloría, de la Procuraduría, perdón, para ver las contrataciones, ¿no? Si habían contratado a alguna X persona en algún ítem y de ahí se iba como tejiendo. Aprendimos a hacer eso y a publicar todo con pruebas y con respaldos. Y bueno, creo que eso le ha dado un peso importante al hecho de haber podido romper el cerco mediático, porque al principio sí había mucha gente que decía, no, es que son masistas y se están inventando y están mintiendo para salvar a Evo Morales o lo que sea. Pero más bien, en el aparato estatal existen muchas formas de que un ciudadano pueda fiscalizar desde su espacio, ¿no? O sea, las contrataciones son públicas, se pueden ver las declaraciones juradas por internet de cualquier persona solamente poniendo el nombre, ni siquiera se necesita tener nombre completo, con un nombre y un apellido ya sale. Y creo que esto ha ayudado mucho, porque si no existieran estas herramientas, probablemente no se habría podido sacar el 80% de las cosas que se sacaron. Y creo que esta ha sido una herramienta que se ha implementado por el gobierno del movimiento del socialismo, que ayudó mucho a fiscalizar y que va a seguir ayudando, porque va a haber gente que quiera fiscalizar al movimiento del socialismo, que en democracia está bien y es correcto y va a poder hacerlo a partir de estas herramientas. Ahora ya saben cómo utilizarlas. Ahora, vos dices que este trabajo, esta experiencia que ustedes han adquirido les ha permitido inclusive de verificar las informaciones para poder tener, digamos, el acuerdo de la gente y que puedan ser citados y demás y después replicados en otros sitios y demás. ¿Cómo ves vos ahora después de la elección, después de que el movimiento al socialismo, que la fórmula de Luis Arce y de Choquehuanca han ganado con 55,10% del voto popular, del voto ciudadano? ¿Cómo ves vos este tipo de alternativas de información? ¿Vos crees que en este momento el movimiento al socialismo y los jóvenes que apoyan el proceso o el movimiento al socialismo están tomando las buenas decisiones comunicacionales en este sentido de controlar las redes y todo frente a las amenazas de los cívicos de pedido de golpe de Estado y en este contexto que es muy precario antes de la posesión del gobierno, del nuevo gobierno? Para mí que parte del no volver a institucionalizar los medios alternativos. No se pueden volver a institucionalizar. Ya se aprendió que cuando se maneja a partir del ejecutivo, en algún momento pasa algo y ya no se puede seguir utilizando estos medios. Por un lado. Por el otro, que yo creo que una cosa es el movimiento al socialismo y su militancia y otra cosa es el órgano ejecutivo. Y creo que tenemos que aprender a separar eso porque hay muchos jóvenes, y yo lo he visto, lo he vivido en primera persona, que creen que ser militante es conseguir un puesto de trabajo en el Ejecutivo o en el Legislativo. Y no es esa la intención, porque no es esa la militancia. Y lo dice Cristina Kirchner, ¿no? Ella es militante antes que nada. Y lo pone incluso en su Twitter. Militante peronista y expresidenta de Argentina. Bueno, ahora vicepresidenta de Argentina. Entonces, una cosa es la militancia, y yo creo que la militancia tiene que seguir por su cuenta como ha estado este año, sin depender del aparato estatal. Y sí, siguiendo cierta línea, pero también teniendo su propia forma de trabajo y su propia dirección. En algunas cosas sí se va a seguir una línea conjunta. Obviamente en la campaña había que seguir una línea conjunta, pero ahora todavía queda un tiempito en el que vamos a tener que trabajar de manera conjunta. Pero creo que tiene que llegar a un punto en el que sea un trabajo independiente al Ejecutivo. Porque si una vez más se van a convertir estas redes en algo así como panfletos de ministerios, van a perder toda la seriedad y legitimidad que han ganado en este tiempo. Tienen que seguir trabajando de manera militante, haciendo eco de denuncias, refrescando ciertas cosas, ciertos temas. Se puede trabajar la memoria histórica a partir de estas páginas también.
No solamente en Facebook, se puede trabajar en Instagram, en TikTok, se ha visto la importancia que tiene cada una de estas redes y el trabajo conjunto que tiene que ver de estas redes, sí, pero no creo que sea el mejor camino que se institucionalicen. La verdad es que yo no sé cómo va a ser el trabajo ahora. Me imagino que eso lo va a definir Luis y va a definir su equipo de trabajo y demás, pero espero sinceramente que no se institucionalicen estas redes, porque ahí es como que pierden cierta legitimidad, porque incluso desde el Ejecutivo les van a dar una línea y no van a querer salirse de esa línea y por ahí tienen otras cosas que decir, incluso para una fiscalización de ciertas actitudes, porque sabemos que existen actitudes machistas, por ejemplo, dentro del Ejecutivo, dentro del Legislativo. Y desde estas redes alternas para mí que también se pueden hacer estas denuncias, porque no se pueden quedar sin decir nada, porque la militancia no va de eso, ¿no? Entonces, si se institucionalizan, se van a volver a silenciar ante ciertos errores. Y creo que eso no tiene que pasar porque esa falta de autocrítica fue la que nos llevó a esta situación en la que estuvimos este año. Como ustedes a partir de los jóvenes con los que vos trabajas, ¿tienen alternativas o hicieron una proposición al MAS, al Movimiento al Socialismo, para que puedan rever sus maneras y sus formas de comunicación? Y lo que vos decís, esa lucha, yo la traduzco como una crítica a la burocracia y a la burocratización tanto de la militancia como de las alternativas de trabajo comunicacional, ¿no? Entonces, vos, ¿hay una alternativa? ¿Plantearon alguna cuestión para que los actuales dirigentes del MAS puedan verificar, criticar, corregir y demás en el futuro? Bueno, las dirigencias del MAS se manejan de una forma diferente porque tienen una forma diferente de militancia. No estoy segura si los dirigentes del MAS tienen un manejo de redes así estructurado. La verdad es que no estoy segura. Me parece que esto ha partido más que nada de los jóvenes, los y las jóvenes que han sido miembros de organizaciones juveniles, de todas las organizaciones juveniles, porque hubo un momento en el que al vernos sin cabezas, sin una línea que seguir, como que fuimos por donde sabíamos y como conocíamos. Nosotros no conocíamos las calles como para tomarlas, como en el pasado, porque no teníamos esa formación política. Y eso es algo que también se descuidó y que se tiene que trabajar ahora, ¿no? Pero este manejo de redes me parece que ha partido más de jóvenes que fueron parte de organizaciones políticas juveniles afines al movimiento al socialismo, no tanto así dirigencias como tal. Sí entiendo que hay algunos que tienen cierto trabajo con dirigentes o quizás lo tuvieron en la campaña con quienes eran candidatos al legislativo, pero no tengo entendido que los jóvenes como tal hayan hecho una propuesta de comunicación al movimiento al socialismo. Me imagino que ahora que ya esté todo estructurado, se van a plantear propuestas y espero que desde el nuevo gabinete se dé apoyo a los medios alternativos, no solamente a las redes sociales, ¿no? Sino a los medios que han resistido este tiempo, que han logrado de alguna forma también informar esta causa chuncoca, que para mí es un medio muy importante y espero que pueda seguir así como ha estado hasta ahora. Entonces, bueno, me imagino que van a haber estrategias como para potenciar estos medios alternativos. La verdad es que no sé, que yo sepa, no se ha hecho una propuesta así como tal, pero no sé, me imagino que deberían potenciar estos medios alternativos, pero sin institucionalizarlos, una vez más. Una cuestión más, ¿vos no crees que los jóvenes, la presencia de jóvenes elegidos ahora como Andrónico Rodríguez, el otro senador también, que son jóvenes, hay mucha gente joven ahora que ha sido elegida como miembros, diputados o senadores del Movimiento al Socialismo, puedan dar un empujoncito a las iniciativas de los jóvenes para hacer realmente una renovación de las prácticas
de militancia, de las prácticas en comunicación, de las prácticas y las maneras de prevalecer y hacer autocrítica? Yo me imagino que lo van a hacer. Habría que ver cómo queda la composición del Ejecutivo también. Luis Arce dijo que se iba a componer de jóvenes. Espero que se tomen las mejores decisiones y que se pongan jóvenes capacitados, porque lamentablemente también hay juventud que no va a poder hacer un manejo adecuado de ciertos espacios, y creo que es un momento muy difícil como para experimentar. Y creo que nosotros desde la juventud tenemos que aprender también a apoyar y aprender, o sea, apoyar mientras aprendemos, porque la verdad es que no tenemos la experiencia en muchas cosas. Y para mí, dar la oportunidad a un joven de aprender no necesariamente es ponerlo de ministro sin que sepa cómo funciona un ministerio. Entonces, me imagino que sí va a haber un apoyo, obviamente, desde Andrónico, Estefanía Morales, que también ha estado apoyando a la juventud desde antes, y desde los nuevos miembros del legislativo. Espero que los miembros del legislativo jóvenes de la oposición también hagan un buen rol en el legislativo, porque se supone que tienen que estar ahí como para presentar propuestas, más allá de bloquear todo lo que haga el que no les gusta. Y me imagino que van a tratar, por lo menos, de hacerlo algunos de ellos y de ellas que creen en la democracia y que creen en que se puede construir un país en la pluralidad de pensamientos y de posiciones políticas. La verdad es que no quisiera adelantarme a opinar sobre el tema. Espero que sí se impulse todas estas ideas de los jóvenes. Algo que decían en Argentina, y que creo que nosotros también tenemos que aplicar, es que cuando Cristina Kirchner perdió, bueno, cuando el kirchnerismo perdió el gobierno en el 2015, muchas de las organizaciones juveniles, de las organizaciones en general, tuvieron como un periodo similar al que nosotros vivimos, de manera menos violenta, obviamente, pero tenían una dependencia también del aparato estatal, al igual que las organizaciones juveniles del MAS y PSP hasta el 2019, y aprendieron a resistir por su cuenta los 4 años de macrismo. Entonces, ahora que otra vez un gobierno, ya tienen su forma de trabajo sin depender del Estado. Más bien están tratando de reforzar eso como para que sea más fuerte, y si en algún momento la derecha vuelve a tomar el poder, van a poder resistir aún mejor. Y obviamente se tienen que aprovechar estos periodos de bonanza no para dormirnos en los laureles, sino para trabajar más duro que antes, porque solamente así vamos a poder generar conciencia. Yo creo que nos estamos acercando un poco al tiempo que teníamos de discusión para abrir el micrófono a otras preguntas, pero me gustaría saber cómo ves vos esta polarización entre los jóvenes, los militantes, por ejemplo, de la Unión Cruceñista, de los jóvenes, estos jóvenes de grupos irregulares armados, esta polarización que están entre jóvenes. ¿Cómo ves este proceso en el cual estamos y en el cual el nuevo gobierno va a ser posicionado en un contexto bastante polarizado, en un contexto bastante violento también? ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es la posición de los jóvenes? ¿Cómo se debería hacer? ¿Cuáles son las propuestas a través de esa militancia que vos has tenido de redes? ¿Cómo deberíamos posicionarnos y cómo ustedes, los jóvenes, deberían posicionarse? Creo que primero hay que entender qué fue lo que pasó los años anteriores. A partir del 2016 hubo una deslegitimización del gobierno a partir de los resultados del referéndum, que se hizo mucho más aguda. Esta crisis se hizo más aguda a partir de el 2017, cuando, a pesar del resultado del referéndum, se aprobó la repostulación de Evo Morales para un tercer mandato. Se construyó una línea narrativa en la que se puso a Evo Morales como el enemigo común. Se sembraron muchas pequeñas causas entre los jóvenes. Bueno, los millennials se caracterizan porque supuestamente defienden ciertas causas.
y esto se ha globalizado en el imaginario de los jóvenes y de las jóvenes. Entonces, algo que dice Leclerc en la razón populista, me parece que ocurrió en Bolivia, que fue que eran pequeñas causas que se fueron sembrando a partir de lo del TIRNIS, me parece, ¿no? Que ahí empezaron ya a mover jóvenes con la bandera de la Madre Tierra. Luego también se movió gente antes, en el pasado, especialmente en Santa Cruz, en Chuquisaca, en Tarija, con esta bandera de lo que era la autonomía, cuando pasó lo de la media luna. Entonces se sembraron pequeñas causas. Generalmente lo utilizan con conceptos abstractos que no se pueden definir de una manera general, ¿no? Como que cada quien va a tener su propia conceptualización de estos términos. Por ejemplo, autonomía, democracia, madre tierra, medio ambiente. Entonces se fue manipulando a los jóvenes como para que defiendan esa causa y en el imaginario decían, ¿y quién es el causante? Evo Morales. Entonces, con la autonomía, ¿quién es el causante? Evo Morales. Con lo del TIRNIS, ¿quién es el culpable? Evo Morales. Con lo de los incendios de la Chiquitanía, ¿quién es el causante? Evo Morales. ¿Por qué? Porque firmó un decreto supremo que ampliaba que permitía la ampliación de la frontera agrícola mediante chaqueos en Beni, pero los incendios eran en Santa Cruz, no eran en Beni. Y la gente creyó que si él no hubiera firmado ese decreto supremo no se hubiera incendiado, igual se hubiera incendiado. Igual yo estoy en contra de ese decreto supremo, pero entiendo que no tiene relación, que igual hubiera pasado. Obviamente lo que debería haber hecho el movimiento al socialismo no es ampliar ese decreto para Beni, sino abrogar el de Santa Cruz y trabajar en que no hayan incendios, porque las condiciones climáticas no son las mismas ahora que las que eran hace 20 años. Pero los jóvenes no entendieron esa parte. O sea, está bien ser crítico, pero hay que ser crítico entendiendo lo que pasa, no solo repitiendo cosas que se nos dicen. Entonces, para todas estas causas, igual las causas feministas, ¿no? Decían, pasó esto, es culpa del gobierno, pasó esto otro, es culpa del gobierno. Y lamentablemente teníamos un presidente que de vez en cuando se lanzaba unos comentarios muy machistas, y entonces igual en el imaginario se lo construyó a él como el enemigo común del feminismo. Pese a que él formó un gabinete de emergencia cuando vio la cantidad de feminicidios que habían para ver cómo podían trabajar en eso. Algo que Áñez no hizo. O sea, Áñez lloró a las cámaras y luego le valió y no hizo nada. Pero no se la construyó como ese enemigo del feminismo porque fue y lloró ante las cámaras y Evo Morales no lo hacía. Entonces, todas estas pequeñas causas tenían como la causa hegemónica el odio a Evo Morales. Pero el error que tuvo la derecha ahí fue que el odio era Evo Morales, no era el movimiento al socialismo. Entonces, cuando se fue Evo Morales, en el imaginario de los jóvenes, como que ya no había tanto problema. Incluso ahora ya no hay tanto problema con Luis Arce. Sí hay gente que es antimacista, pero no es tanta. Porque hay mucha otra gente que dice, sí, yo antes era pitita porque quería democracia, pero bueno, ahora se eligió democráticamente y como ya no es Evo Morales, ya no me molesta. Está bien, que haga su trabajo y si lo hace mal voy a volver a salir a las calles y Pero se construyó este enemigo imaginario. Entonces ya sabiendo cuáles son las estrategias que tiene, creo que se puede trabajar a futuro para evitar que se vuelvan a construir estos discursos, estas líneas narrativas en las que ponen al movimiento al socialismo o a una determinada persona como enemigo común. Creo que se tiene que trabajar mucho en eso y con mucho cuidado y dar pasos con mucho cuidado, y es fundamental que se trabaje en la narrativa que se va a llevar. Creo que el Viceministerio de Comunicación, no sé si va a volver a ser ministerio, creo que está un poco difícil porque están dejando un país en ruinas y sin muchos recursos económicos, pero me parece que desde el Ministerio de Comunicación tienen que hacer un plan estratégico, como un plan que no se ha hecho en el pasado, porque lamentablemente quienes han estado a la cabeza del ministerio en el pasado no han podido contrarrestar todo esto que se iba armando. Quizás no lo han previsto. Pero ahora, después de la experiencia, yo creo que sí, ya lo van a poder prever y esperemos que se pueda trabajar en esto como para que no se vuelvan a manipular a los jóvenes de la forma que se ha manipulado. El resultado de las elecciones es la clara prueba de que mucha gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, de que
la mayor parte de Bolivia entiende que lo que pasó el 10 de noviembre del 2019 fue un golpe de Estado. No fue una renuncia por un supuesto fraude electoral, fue un golpe de Estado que se trató de legitimizar y de institucionalizar, y menos mal no se pudo. Muchísimas gracias, Andrea. Voy a corregir, es necesario corregir porque hay algunas preguntas que surgen en el Facebook. Yo al presentarte dije que eras miembro, que integraste la generación Evo y vos corregiste, dijiste que no habías integrado la generación Evo. Entonces la corrección, el error fue mío, al tratar de presentarte y darte una militancia en el interior de la generación Evo que no tuviste. Entonces, la corrección está hecha para la gente que ha subrayado este elemento, que no fuiste miembro de la generación Evo. Vamos a abrir el micrófono o a las preguntas del público, de los compañeros y compañeras que están en el Zoom, en Facebook también. Adelante, por favor. Si quieren alguien preguntar, por favor. Adelante. Sí, Andrea, un gusto en conocerte. Gracias por la presentación. Lo que quería saber es si tú has podido ver cuál ha sido el impacto o qué valor ha tenido en este proceso la conformación de grupos a través de las redes, grupos que funcionaban tanto a nivel nacional como fuera del país, es decir, que se han tendido al mismo tiempo lazos con comunidades que no eran políticamente activas, pero que esta situación, digamos, ha creado un espacio, una necesidad de participar y contactarse a través de estos medios. ¿Cuál es tu percepción? Creo que es fundamental, ha sido fundamental el tejer estos lazos con la comunidad internacional, porque era tan fuerte en un primer momento, tan hermético el cerco mediático dentro de Bolivia, que creo que la gente fuera de Bolivia sabe mejor lo que pasó que la misma gente dentro de Bolivia. Y bueno, con el tiempo como que se van a ir enterando de qué fue lo que pasó, pero estaba muy difícil que hacia adentro se pueda decir, porque las personas que salían a decirlo o a partir de, no sé, de una red social, medio de comunicación, ya lo dije hace rato, los chicos de la Resistencia recibieron órdenes de aprehensión por haber roto ese cerco mediático. Entonces, de alguna forma ha sido fundamental que se hayan tejido estos lazos con la comunidad internacional. Y creo que eso también se refleja en los resultados de las elecciones en el exterior, ¿no? En España, para mí ha sido una grata sorpresa el ver los resultados de las elecciones esta vez, porque en las elecciones del 2019 el movimiento al socialismo no tenía el apoyo que tuvo en esta nueva elección. Y eso tiene que ver en gran parte con este trabajo que ha habido a partir de la comunidad internacional. Adelante con otras preguntas, por favor, si quieren. Sí, otra pregunta. Tomando en cuenta que, como tú decías, que tu generación o la nueva generación conoce muy poco de la historia previa a 2005, la historia de la recuperación de la democracia es algo que se pierde y no está presente. Y tomando en cuenta que, como tú decías, el sistema educativo hace un trabajo muy pobre en el sentido de crear una mirada crítica de parte de los jóvenes hacia la historia, ¿cómo verías tú el uso de estas redes, el uso de la memoria también de los que no están o de los que se fueron y de los que están en el país para justamente poner de nuevo en circulación esos ríos de la memoria? Creo que se tiene que fortalecer también a partir de la militancia, y eso es algo que decía hace un momento,
la militancia a partir de organizaciones juveniles. Yo pertenecía a una organización juvenil que es Generación Evo y lo vi en primera mano y todo el mundo solamente quería un cargo de trabajo. Y me parece que ahora también. O sea, esas prácticas no están cambiando. Yo creo que se necesitan nuevas estructuras, nuevas organizaciones juveniles que de verdad militen, que de verdad tengan conciencia, que de verdad entiendan que el trabajo se hace por la patria y no por nuestros bolsillos. Creo que eso es importante. Entonces se tiene que trabajar también a partir de la juventud y la juventud necesita ser más consciente. Creo que es importante. Y bueno, si se pudieran hacer reformas en el modelo educativo que también refuercen esto, creo que sería algo muy positivo. Pero nosotros como militantes también tenemos la obligación de trabajar en esto. Vamos a ver si tenemos preguntas de Facebook o WhatsApp. Compañeros, adelante, por favor. Tienes, mientras tanto, puedo decirte que te leo algo para ti. Andrea dice, bravo Andrea, hace falta más jóvenes como tú para garantizar el proceso de cambio. Felicitaciones. Es una compañera Melvi que te manda esos saludos. Gustavo, adelante. Sí, Andrea, ¿qué tal? Gracias por la información, por todo lo que nos has contado. Creo que es bien importante en este momento de la historia de Bolivia, lo que dices, enseñar la historia de la realidad y no una historia contada por ciertos personajes, ¿no? Yo siempre he tenido un dilema en el tema de la concientización, si quieres, del trabajo político, y me gustaría comentártelo y que nos aclare, y que me aclares qué es lo que piensas. Siempre se ha dicho que la militancia, o que el trabajo político no se ha llevado tan a cabo en el país porque los resultados, bueno, los hemos visto el año pasado, en el golpe de Estado, ¿no? Como la juventud se abalanzó a las calles, muy manipulada, evidentemente, para pedir que renuncie el terrorífico dictador Evo Morales, que también es una construcción muy vil además, ¿no? Muy, muy terrible. Y se manejó ese discurso, esa retórica de que no había trabajo político. Sin embargo, las elecciones han demostrado que políticamente el país no era esa imagen que nos daba la derecha, ¿no? Como que era un país totalmente apolitizado y que la gente no iba a votar por Carlos Mesa porque estaban conscientes de lo que pasaba en el país. Y de pronto tenemos una gran sorpresa que Evo Morales no solo, o sea, el MAS más que todo, ¿no? El MAS y PSP no solo ganó las elecciones, pero sino que superó el resultado anterior. Por lo que me imagino que en algún sentido hubo un trabajo político que tal vez no fue dirigido desde el mismo gobierno, pero tal vez desde las bases, ¿no? Siempre se han atacado las canchitas, ¿no? Y esa fue una discusión que incluso yo tuve con gente amiga, que todo lo que decía Evo de las canchitas y decía, bueno, lo único que hizo eran las canchitas y nada más que las canchitas. Pero era una visión muy urbana. Evidentemente, a un joven de la ciudad, tener una canchita o no tenerla le da lo mismo, porque ellos, después de 3 cuadras, tienen otra cancha. ¿No? Si quieren ir a jugar a una canchita, van a una canchita, ya sea de su colegio, o una canchita barrial, o un parque. Ellos siempre van a tener acceso a una canchita, ni se lo proponen, o sea, ni se la cuestionan. En el caso del campo, una canchita evidentemente es algo muy importante, porque no solamente es un espacio físico para jugar fútbol, es un centro de convenciones, de reunión, de socialización, de intercambio, es un centro de intercambio de información, de la visión política también. Entonces, en ese sentido, yo pienso que en el campo, el hecho de que hayan tantas canchas, que se favoreció el campo alguna vez en la vida con un espacio deportivo, también hizo que la gente se conectara y lograra hacer un espacio político, no solamente un espacio deportivo, ¿no? Más allá de lo deportivo y familiar, se constituyeron en espacios, yo creo, políticos. Quisiera que me comentes eso, la visión desde la ciudad, qué es lo que la juventud pensaba en esos términos en las ciudades, porque evidentemente tú has vivido en las ciudades,
Y además, si has tenido la oportunidad de ir al campo, ¿cuál era esa diferencia que había entre la gente del campo y de las ciudades en cuanto a todo lo que se hizo a nivel político? Bueno, yo creo que en el campo, no, a ver, volviendo al tema de las canchitas. Me parece que los medios de comunicación, de alguna forma, siempre han tratado de minimizar la gestión gubernamental del expresidente Evo Morales. Y me parece que era una estrategia también que ellos tenían, el solamente mostrar ciertas cosas. Una de ellas puede ser las canchitas, que para muchos no es algo importante cuando lo fundamental tiene que ser salud y educación. Pero también se invirtió en salud y en educación. También se construyeron muchos hospitales y se construyeron muchos colegios y se hicieron reformas en la estructura de muchos colegios en el área rural y en el área urbana. Eso no se dijo, que es distinto. Y bueno, en el área urbana también estaba el problema de que había una pelea en muchos casos con los gobiernos municipales que impedían que se avance. Porque mucha gente no sabe, pero al tener autonomía, el equipamiento de muchos hospitales en la ciudad de La Paz dependía de Luis Revilla, no del gobierno de Evo Morales. Es más, el gobierno de Evo Morales construía la estructura y él tenía la única obligación de equipar esos hospitales y ponerlos en funcionamiento, y no lo hacía para desgastar la gestión de gobierno de Evo Morales. Entonces, para mí que el que se haya socializado únicamente en las canchitas también tiene que ver con este plan de desgaste de la gestión gubernamental, como para hacer quedar mal la gestión gubernamental, porque no se socializaba lo demás que sí se hizo. Pero en el área urbana, esas cosas sí pueden funcionar, esas estrategias pueden funcionar. En el área rural, lo que vio la gente y lo que vivió la gente es que en lugares donde nunca antes un gobierno había llegado y nunca antes un gobierno había hecho un trabajo real, empezó a llegar y empezó a hacerlo. El plan de vivienda no fue únicamente en el área urbana, también fue en el área rural. Llegaron a lugares donde nunca nadie se había acordado de la gente para reponerle sus casas a quienes las habían perdido por un desastre natural. Hubieron distintos planes de gobierno que hicieron llegar, redistribuir los recursos para que lleguen a todos y a todas. Eso es algo que no pasó antes, ¿no? Antes del gobierno de Evo Morales. Por eso decía que esta es la primera vez que Bolivia tuvo un gobierno que era realmente del pueblo. Y creo que es más difícil que eso se le olvide a una persona en el área rural. Y por eso se va a reflejar en el resultado de la selección. Y también se refleja con las colectividades, por ejemplo, de argentinos, de bolivianos en Argentina, que cuentan que salieron en condiciones muy precarias de Bolivia en tiempos de neoliberalismo. Y salieron buscando mejores oportunidades para ellos y para sus familias. Y que desde que llegó Evo Morales al poder, las veces que han ido de visita a Bolivia, han visto las mejoras. Porque es más fácil darse cuenta de las mejoras cuando uno va después de mucho tiempo. Y ellos siempre repiten, ¿no? Y como que ellos fueron eco de todas estas denuncias también. Fue una parte muy importante durante el golpe de Estado, la colectividad de bolivianos en Argentina. Entonces, creo que es más fácil, de alguna forma, que manipulen a partir de los medios de comunicación convencionales a la clase media urbana, no tanto así a la gente del área rural. Y creo que eso fue importante, porque, como decía al principio, el politizar a la población no necesariamente es que sea político partidaria, afín a un partido político. Y de alguna forma se demostró que el movimiento al socialismo se ha convertido en algo que representa a un gran grupo de personas, que se siente representado por el MAS y PCP más allá de únicamente Evo Morales. Obviamente el inicio de todo esto fue Evo Morales, pero ahora es como el instrumento de soberanía de los pueblos realmente. De verdad hace que la gente se sienta representada. A pesar de los esfuerzos que tuvieron, que tuvo la oposición para hacer que la gente se sienta representada, por ejemplo, el utilizar discursos populistas, el poner nombres como Comunidad Ciudadana, Creemos, que trataban de que la gente se sienta representada y se adhiera a esta estructura, pero no lograron contrarrestar lo que representa simbólicamente el movimiento al socialismo.
que representa el haber llegado a esos lugares donde antes no se llegaba. Y bueno, en un tiempo de estabilidad, quizás la gente, incluso por cambiar de cara en el presidente, dijo, bueno, voy a votar por Carlos Mesa, voy a votar nulo, o voy a votar por Xi, porque recordemos que Xi Jinping el año pasado estaba en segundo lugar en el área rural, y este año no llegó a la cantidad de votos que tenía. Entonces, quizás en un momento de estabilidad y de bonanza, la gente pensó, así puedo votar por alguien más, o puedo no ir a votar, o puedo votar nulo, o puedo votar blanco. Pero ya en un momento crítico como el que se ha vivido durante todo este año, que era una coyuntura completamente diferente a la del año pasado, como que se reavivó eso, ¿no? Recordar cómo era antes de Evo, cómo fue los 14 años con Evo Morales, que hubo estabilidad, que la gente pudo sacar un crédito bancario, pudo comprarse una casa, un auto, etc. Creo que parte de ahí también la politización que tiene la población boliviana. Para mí ha sido algo muy lindo, no sé, que me alegró mucho ver ese resultado, porque no representaba solamente que el MAS haya ganado, sino representaba que la gente no se ha olvidado de todo el daño que le hace la derecha a un país. Gracias, gracias. Alejandro quería hacer una pregunta. Adelante, Alejandro. Y Andrea, mira, en toda la exposición y un tema recurrente es este de la burocratización, de la despolitización y uno de los rasgos de la militancia, de la forma de entender la militancia, era a través de conseguir un empleo, un trabajo. Ahora, mi pregunta va en este sentido. ¿Qué debería hacerse en lo concreto a partir del 10 de noviembre para justamente tratar de cambiar esa comprensión? Porque, por un lado, Bolivia es un país joven, la edad promedio es 22 años y es un segmento mayoritario que necesita empleo. Entonces, desde ese punto de vista es comprensible que los jóvenes tengan que, digamos, ver, bueno, esto de qué manera me resuelve mi militancia, de qué manera me resuelve el problema del trabajo. Entonces, a corto plazo, a partir del 10 de noviembre, ¿qué medidas tú crees que serían necesarias y cuáles serían a largo plazo justamente para cambiar esa comprensión clientelista de la democracia que, como sabemos, ha liquidado otras revoluciones, inclusive como la mexicana, en la que justamente la burocratización y el clientelismo han resultado en 70 años del PRI? Bueno, creo que esto es algo que va más allá de la ideología que tenga el gobierno que está en algún momento en el poder, ¿no? Porque también he visto en este año que muchos líderes pititas que salían a marchar y a bloquear, supuestamente dando su vida por la democracia y por Bolivia, lo hicieron también para conseguir puestos de trabajo, ni siquiera cargos altos, no direcciones, ni ministerios, ni viceministerios, sino para conseguir un puesto laboral. Y luego como que me puse a reflexionar y sí me di cuenta que era gente que había sido tan anti-más que estaba difícil que logre conseguir un puesto en el gobierno estando el movimiento al socialismo, y probablemente salieron a marchar y a bloquear tratando de velar por sus intereses personales, ¿no? Tanto así los bienes colectivos, utilizando la democracia como bandera para lograrlo. Muchos de ellos han estado trabajando todo este año en el aparato estatal. Entonces, es urgente que se generen nuevas fuentes de empleo. Creo que es algo que tiene que trabajar el nuevo gobierno. Y también que de alguna forma se plantee el no contratar gente que no tenga la capacidad en el ejecutivo.
quizás una buena forma, un buen inicio sería rebajar los sueldos en todo el Ejecutivo, porque al ser los sueldos altos en el Ejecutivo, eso también hace que la gente quiera estar ahí, que es como en las universidades públicas, ¿no? Mucha gente quiere trabajar en la universidad pública porque los sueldos son muy buenos y tienen muy buenas prestaciones. Creo que se tienen que generar nuevos puestos laborales y se debería revisar el currículum de las personas que van a entrar a trabajar al gobierno, porque se vio mucho en el gobierno pasado y también en este de transición, en el dictatorial, que ponían a gente a dedazo, ¿no? Gente que realmente no tenía quizás la capacidad, pero por X o Z razones, porque salió los 21 días a bloquear, merecía que le den un cargo. Creo que se tiene que cambiar esa forma de ver los puestos de trabajo. Obviamente, en el aparato estatal tiene que estar gente de confianza, pero para mí no es de confianza una persona que solamente se afilia a un partido político para tener trabajo, porque mucha de esa gente que se había afiliado al movimiento al socialismo solamente buscando un puesto laboral, también es gente que en el golpe de Estado se volcó, que no solo se volcó para seguir trabajando ahí, sino que dio información de gente, metió en problemas a muchas personas, hizo que persigan a muchos otros, dio información para no ser sacada de su puesto laboral. Entonces creo que se tienen que cambiar la forma de las contrataciones, quizás, pero bueno, eso ya lo va a ver el nuevo gobierno, las nuevas autoridades. Espero que tomen las mejores decisiones. Yo tenía tal vez una pregunta. ¿Cómo precautelar entonces este proceso? Porque ya hemos visto que rápidamente fue desmantelado en un año, es increíble, pero a todo el mundo nos dejó boquiabiertos, no pudimos reaccionar inmediatamente, y más aún la militancia del MAS no reaccionó inmediatamente para precautelar y defender el proceso. ¿Cómo podríamos hacer, cómo se haría para precautelar este proceso, la defensa de este proceso, viendo y considerando que existen fuerzas hoy, fuerzas de la derecha y la derecha fascista en este momento, que está muy presente en el espacio público gracias también a los medios de comunicación? Entonces, ¿cómo lo ves vos esto? ¿Cómo podríamos precautelar eso? ¿Cómo podríamos defender este proceso sin que nos deje completamente desmunidos frente al ataque de la derecha? Creo que ahí en la clase media se tiene que trabajar en la militancia. Desde las organizaciones sociales de base, los movimientos campesinos, indígenas, los mineros, me parece que han podido resistir mucho mejor al golpe precisamente porque ya tenían sus estructuras y su organización. Algo que dice Álvaro García Linera, que lo dijo en varias conferencias, fue que un error que se cometió en el movimiento al socialismo fue sacar referentes de sus estructuras para llevarlos al aparato estatal. Y eso, en vez de generar que estos referentes lleven al aparato estatal las demandas y las necesidades de los grupos que representaban, más bien los aburguesó de alguna forma y los alejó de sus estructuras. Entonces se dejaron a las estructuras sin sus cuadros. Algo que decía García Linera es que no se debe hacer eso sin tener antes la certeza de que hay otro cuadro que va a poder seguir manteniendo esta estructura. Sin embargo, y a pesar de esto, creo que la velocidad a la que se ha podido rearticular el movimiento al socialismo tiene que ver precisamente con que estas bases tenían su estructura. Quizás tenían cierta lejanía con sus referentes, quizás muchos de estos referentes a partir del golpe de Estado volvieron a sus bases para reorganizarse y muchos otros también asumieron el rol de líderes porque entendieron la importancia que tenía en ese momento el reorganizarse. ¿No? Y recordemos que lo que pasó en Sencata también tuvo un problema de esta organización, ¿no? Porque no había todavía una estructura muy definida, todavía no se entendía lo que estaba pasando. En Sacaba sí estaban mucho mejor estructurados y eso se notó, estaban mucho más organizados. Entonces creo que se debería trabajar a partir de las clases medias porque me parece que las bases han demostrado que tienen esa capacidad de resistir. Yo creo que
es gracias a ellas que se ha podido recuperar la democracia y la institucionalidad de alguna forma. Pero sí, se tiene que trabajar en la clase media. Yo creo que una forma es ya no dándole beneficios laborales a la militancia clase mediera. Eso tiene que cambiar. La militancia clase mediera no puede estar ahí únicamente para recibir beneficios personales. Eso es importante. Podemos ver en el ejemplo de Argentina que existen organizaciones muy bien estructuradas que tienen unidades básicas que funcionan todo el año y no solamente en campaña, y que hacen un trabajo territorial y de militancia en sus barrios. Y es gente que no trabaja en el Estado, es gente que tiene trabajos aparte y que se da un tiempo para su militancia. Y creo que eso es lo que hace un militante. Militante no es alguien que trabaja en un ministerio y que porque trabaja en ese ministerio va con banderitas cada vez que el presidente inaugura algo. Eso no es militancia. Creo que eso se tiene que repensar y se tiene que replantear la militancia. Y por eso me parecía importante hablar de la militancia en la juventud después del golpe de Estado. Vamos a recibir una última pregunta, si hay alguna pregunta. Si no, vamos a concluir aquí esta discusión súper interesante. Muchas gracias, nos hizo reflexionar un montón de cosas, sobre todo a partir de una visión de una joven que ha intervenido en este periodo y que está implicada y que de alguna manera ha emergido en el proceso de cambio. Si hay alguna otra pregunta, compañeros, adelante, compañeras, los escucho. Si no... la última que vamos, siempre, adelante. Es una pregunta. Tú sabes que este grupo nació básicamente con la idea muy simple de romper el cerco mediático. Y siempre hemos preguntado a nuestros invitados para saber si efectivamente estamos o no haciendo un trabajo que valga la pena, que es trabajo voluntario. Desde tu punto de vista, ¿ha habido o hay un cerco mediático en Bolivia? Y segundo, ¿cómo piensas tú que se podría contrarrestar ese manejo de los medios de comunicación en Bolivia? Yo creo que hay un cerco mediático en Bolivia y lo estamos viendo ahora que están volviendo a desinformar a la población con mentiras descaradas para mí, a partir de los medios de comunicación, que ya no tiene el eco que solía tener en las redes sociales. Yo creo que eso es en gran parte a todos estos esfuerzos de la militancia, tanto dentro como fuera del país, que está ahí como dándole batalla. Sin embargo, sigue existiendo desinformación, sigue existiendo un cerco mediático. Yo creo que mientras los medios hegemónicos de comunicación en Bolivia respondan a la derecha, va a seguir existiendo un cerco mediático. Por eso la importancia de fortalecer los medios alternativos, pero medios alternativos que no dependan directamente del Ejecutivo. Una vez más, eso tiene que cambiar. Tienen que haber medios alternativos de comunicación, pero estos tienen que tener su propia estructura y su propia forma de trabajo. Creo que eso es importante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos llegado al fin, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Y vamos a seguir con estas discusiones en la plataforma Siglo XXI Repensando Bolivia. Mañana tenemos testimonios de dos compañeras sobre el racismo sistemático, sobre el racismo, testimonios sobre el racismo endémico en Bolivia. Y estaremos nuevamente esta semana bastante ocupados con muchas discusiones. Muchísimas gracias, Andrea, gracias por darnos tu tiempo. Voy a dejar la palabra a Gustavo para terminar acá y yo te digo adiós. Nos vemos. Chao. Gracias. Adelante, Gustavo. Sí. Gracias, Roxana, por darme la palabra. Y gracias, Andrea, a nombre de Siglo XXI Repensando Bolivia. Creo que todas estas conferencias que hemos llevado a cabo nos han permitido dar una dimensión a esta idea de repensar Bolivia. Nos hemos movido siempre con moldes muy antiguos, muy europeos además, ¿no? Muy intelectualoides.
nos hemos referido mucho a la forma como se piensa en otros continentes para tratar de entender nuestra realidad, la realidad de Bolivia, que a veces no tiene nada que ver con otras realidades, ¿no? Es un país pluricultural, es plurinacional definitivamente, y las lógicas que se implementan desde otros lados, se las trata de implementar, definitivamente nunca han tenido un mayor resultado. Creo que es importante repensar Bolivia en esos términos, que no somos un espacio que pueda copiar otros modelos u otras formas de pensamiento, sino que tenemos dentro del país una gran forma de expresarnos y tenemos culturas que están muy vivas, mucho más ahora más bien que antes, ¿no? Entonces, por eso, bueno, te quería dar las gracias porque nos ayudas a entender mucho más la realidad de Bolivia, la realidad de los jóvenes, la realidad de los jóvenes que está inserta en esta realidad. ¿No? Si tú quieres decir algo más, tienes el espacio y el tiempo ahora para decir un mensaje a Bolivia, un mensaje a nosotros, a la gente que te ha visto. No, nada, primero agradecer por el espacio. Creo que es importante que se den estos espacios de manera plural, porque he visto que hay espacios que abrió gente joven, solo invita a gente joven y lo mismo con gente de diferentes edades. Entonces me parece interesante y importante también intercambiar estas visiones entre diferentes generaciones, porque creo que eso también nos ayuda a construir una línea narrativa conjunta para poder trabajar todos en conjunto. Entonces, gracias por el espacio, más bien los felicito. Y nada, si alguien se quedó viendo esto de manera voluntaria todo el tiempo que duró, igual muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Andrea. Muchas gracias realmente.